Un minuto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Perdón, ya me quedo libre. Ahí está. Bueno, ok. Entonces, como les decía, vamos a ver entonces esto de derivada. Lo primero que vamos a ver un poquito es que nos acordamos de derivada de una función en un punto. En un punto de abscisa, bueno, en un punto, en un valor de x0, ¿no? Digamos, básicamente. Entonces pensemos que cuando nosotros estábamos trabajando con derivadas, entonces teníamos como, bueno, una idea, ¿no? El concepto de derivada, ¿no? Que uno comienza, supongo que las otras clases que estuvieran escuchando, vieron que la derivada tiene una interpretación geométrica y tiene una fórmula de cómo hallar la derivada de una función en el punto, ¿no? La interpretación geométrica básicamente tiene que ver con que es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto. Y de ahí entonces surge lo que es la fórmula de cómo calcular la derivada de una función en un punto, que es a través de un límite. Entonces, para poder averiguar la derivada, que la representamos con una comita arriba de la f, en vez de escribir derivada de f de x, en vez de escribir todo eso, lo abreviamos con una simbología. Y la simbología que se utiliza es la comita. O sea, f' de x, eso significa derivada de x. Y sabemos que la derivada se establece a partir de un límite, ¿no? Del límite. ¿Alguien se acuerda de qué cosa tendiendo a qué cosa acá? H o X tendiendo a 0. Bien, hay dos definiciones, correcto. Depende también del profe y eso. Yo voy a usar esta. Límite cuando h tiende a 0, correcto. De un cociente, una división, de dos incrementos. Un incremento que tiene que ver con los valores de y y un incremento que tiene que ver con los valores de x. El incremento que tiene que ver con los valores de x es propiamente h. Y el incremento que tiene que ver con los valores de y es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Entonces, esto es, x sub 0. Esto es la derivada de una función en un punto. En el punto donde x toma el valor x sub 0. Cuando nosotros a una variable, por ahí ya se dieron cuenta seguro, ¿no? En todas las ejercitaciones, pero no está de más aclararlo. Cuando nosotros una variable x, y, la letra que determina la variable, le ponen un subíndice sub 0, sub 1, sub 2, eso significa que ese x sub 0, x sub 1, x sub 2 es un número concreto. 8, menos 2, 7, 0, no importa, los estás numerando, estás identificando, x sub 0 es 4, x sub 1 es 7, x sub 2 es menos 2, yo qué sé, cualquiera. Entonces cuando uno dice x en general, se está refiriendo justamente a una generalidad, a todos los valores de x del mundo, ¿no? Y cuando uno dice x igual a x sub 0, dice, bueno, en todos los valores de x, uno en particular. ¿Cuál? Uno que yo llamo x sub 0, un valor concreto. Entonces, cada vez que uno le pone un subíndice a una variable, eso significa que toma un valor específico. Que el ejercicio nos dirá cuál, no es que tenés que adivinar tampoco. Bueno, y entonces esa es la derivada de una función en un. Esto es lo que ustedes venían haciendo y te decían, por ejemplo, ¿no? Te decían, bueno, a ver, ¿cuál es la derivada de tal función en x sub 0 igual a 1? ¿Cuál es la derivada de tal función en x sub 0 igual a 100? Y vos ibas y hacías todas las cuentas
resolviendo este límite. Y lo que obtenías al resolver este límite propiamente era un número, ¿vale? Un tercio, 2, 0, menos 5 medios, un número cualquiera. Y esa era la derivada de tu función en ese punto concreto. ¿Acá vamos bien? Sí, perfecto. Sí. Bien, la idea, lo que estuvieron haciendo y lo que estuvieron haciendo, correcto. Ahora, ¿qué pasa? Suponiendo que vos te daban, supongamos, que a vos te daban para hacer la derivada de, supongamos que nos pidieron, perdón la letra, supongamos que nos pidieron calcular la derivada de una misma función en distintos puntos. La deriva de una misma función a la cual vamos a llamar originalmente f de x, pero en distintos puntos. O sea, en distintos valores de x0, pero siempre tomando la misma f de x. Y supongamos que haces el límite de, no, tenés una función cualquiera, y te piden allá la derivada de esta función cuando x sub 0 vale 1, y vos la haces. Allá la derivada de esta función de esa misma función, pero ahora no quiero cuando x vale el número 1, quiero que cuando x valga 2. Y ahora quiero la derivada de esa misma función, pero no quiero que valga ni 1 ni 2, quiero que valga 3. Y vos decís, yo tengo que hacer un límite cada vez que a esta se le ocurre pedirme la derivada de una función de esa misma función en distintos puntos. Siempre la misma f, pero yo te voy cambiando el x0. Te digo primero con un número, después con otro, después con otro, después con otro. Y supongamos que cuando vos haces un límite y haces el otro límite, y haces el otro límite, obtenés estos valores. Y obtuvimos estos valores. Entonces, supongamos que, estamos todos suponiendo, lo vamos a formalizar, no te preocupes, y obtenemos que cuando x valía, vamos a poner 1, estoy inventando, tu derivada en ese número 1 te dio 2. ¿Se entiende? Hiciste todo el límite, acá pusiste un 1, acá pusiste un 1, y cuando hiciste todo el límite, te dio como resultado el número 2. Que es ejercicios como los que hicieron en el 1 de la práctica y eso, ¿no? Que después, cuando tomaste el valor de x que vale 2, distintos valores de x, a vos la derivada te dio 4. Que después yo te pedí esa misma función, siempre con la misma f, no con otro. Y te digo, ahora la quiero cuando x vale 3 y a vos te dio 6. Te vas imaginando, ¿no? Lo que está pasando. Si x hubiera sido un número cualquiera, llamémoslo n, un número cualquiera, ¿me podrías decir más o menos qué forma crees que va a tener el número que vas a obtener como derivada? El múltiplo. Bien.
son todos los números pares, ¿no? 2, 4, 6, o sea, 2 era el doble de 1, 4 el doble de 2, 6 el doble de 3, o sea que sería el doble de n, ¿no? Tendría ese formato la derivada que yo te pidiera de un número. Yo te diría la derivada de esa función, pero cuando x vale 16, ay, bueno, vos me vas a decir, pará, ya sé, 32, no me pidas más porque no voy a hacer más límites, porque es terrible hacer un límite diferente cuando estoy hablando de la misma función. Y en general, en vez de llamarlo n, que n se usa mucho para los números naturales, ¿qué pasa? Ah, no importa, no lo voy a hacer, no importa. Lo voy a ver. No pasa. Ahí está. No importa. 2n. Ok. Y entonces, en general, todos estos valores que están acá van a estar siendo el doble del número que vos pusiste acá. O sea que en general, cuando digo en general en matemática, ojo, porque en la vida común uno dice, bueno, en general en mayo hace frío. Y eso es, a veces hace frío y hay días que no hace frío. No, en matemática en general es siempre generalizando, al revés. ¿Viste cuando vos le decís a una persona y todas las profes de matemáticas se creen que todos sabemos matemática, los estudiantes creen que todos saben matemática, y eso es, no, no generalices, todas las profes no. Ese ejemplo sí está bien. General en matemática significa para todas las personas, los números, lo que estés hablando. Entonces, en general, vamos a decir que la derivada de esa función f, pero ahora en cualquier valor, a vos te está dando el doble de ese valor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, al decir esto, lo que estamos diciendo es la función derivada. Cuando nosotros decimos algo donde lo que establecemos acá es una relación entre los valores de x que les damos y el resultado que vamos a obtener, a eso es lo que nosotros llamamos función derivada. La función es una relación que se establece entre unos valores de x y unos valores de y, que son las imágenes que obtenemos. Y cuando uno visualiza esa relación, entonces dice, bueno, listo, yo ya me sé la regla que define a la imagen de cada valor de x. Esa regla es justamente la función derivada. O sea que la función derivada es una generalización de las derivadas una por una de una misma función pero en diferentes valores. Ahora bien, ¿cómo calculás vos esa función derivada? Entonces, primero entender que es una función derivada. Una función derivada es la regla que sigue la derivada de esa función para cualquier punto de todo su recorrido, no para uno específico, sino para los infinitos puntos del recorrido, que es súper útil cuando vos querés saber la derivada en varios puntos en vez de hacer un límite para cada uno de ellos. Y ahora retomo esto. En vez de hacer un límite para cada uno de ellos, ¿sabes qué? Haces un límite solo general. Entonces, la derivada, mejor dicho, la función derivada, va a ser un límite, por supuesto. Y la única diferencia que va a tener con el límite que vos ya hacías antes es que ahora x0 no va a tomar un valor concreto, específico, ni siquiera te lo van a dar, porque no es necesario, sino que x es un valor genérico, más que genérico, se dice valor genérico, a veces en la guía lo dice, valor genérico, otras veces no, más que un valor genérico ya es una variable. Y entonces, la misma definición de derivada que vos tenías antes, pero en vez de x0, definiéndola como x en general para todos los x del mundo, es lo que nosotros y nosotras llamamos función derivada. Sigue siendo un límite, por supuesto. Y entonces, esta es la definición formal de la función derivada. O sea que para calcular la función derivada de una función f, lo que necesitamos es resolver esto. ¿Hasta acá vamos bien?
Bien. Vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Cómo hallar la función derivada a través de un límite en una función que nos toque hacer? Porque yo acá no te dije qué función era, te estoy inventando los valores, ¿no? Así que vamos. Ya vamos. Perdón. Vuelvo al pizarrón. ¿Puedo pasar a otro pizarrón? Por mí sí. Sí. Bueno, cualquier cosa me frenan, ¿eh? Bueno, ahí está. Vamos con esto. Suponete que nos piden hallar o determinar la función derivada. ¿Por qué no tipeo y escribo con esto? No. Derivada de f de x igual x cuadrado más 1. Vamos a poner una por poner. Hallar la función derivada de f de x igual a x cuadrado más 1. O sea, lo que nos están pidiendo es calcular f' de x y volvemos a escribir porque está en otro pizarrón y por ahí nos olvidamos. Calcularlo como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h. Ahora bien, ¿qué va a ser diferente? Primero, ¿qué es parecido? Bueno, la fórmula, ¿no? De la función, con el límite de la función. ¿Qué es diferente? Que vos ahora no vas a tener la h sola dando vueltas. Si vos hiciste alguna clase, escuchaste clases, yo qué sé, de derivadas, te dabas cuenta que en el ejercicio 1 de la práctica y en el ejercicio 2 de la práctica, vos reemplazabas x0, y todo el ejercicio, todo el límite te quedaba solo con una letra, dando vueltas que es la letra h. Bueno, ahora no. Ahora te van a quedar dos letras dando vueltas, porque x no la reemplazas con ningún valor específico. Justamente es un valor genérico y sirve para todos los valores de una función. Entonces, a vos tu límite, eso es lo que no tenés que tratar de que no te vaya. Te va a quedar con la letra x y con la letra h dando vueltas por todos lados. Tranquilo, tranquilo. No tenés que perder de vista que lo que define la variable del límite, no de la función f de x. Ahora nosotros estamos resolviendo un límite. Este límite es una derivada, bueno, sí, es derivada, pero yo mismo le tengo que definir. Entonces, la variable del límite es h. Lo que te dice cuál es la variable del límite es esto que está escrito acá abajo. Fulano tiende a tanto. Bueno, ese fulano, o fulana en este caso h, es la que te dice cuál es la variable del límite. Y esa es la que tenés que prestar atención. Porque lo otro, x, también la tenés que mirar, ¿no? Pero no tiende a nada x. La que tiende acá es la h. La x se comporta casi como una constante, ¿viste? Casi como eso. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para poder averiguar. Entonces, ¿quién es f de x más h? Bueno, pensemos primero quién es f de x más h. X más h está posicionada ahora en el mismo lugar que esta x que está acá, ¿no? O sea, yo no tengo una f de x solo, no tengo una f de h, tampoco tengo una f de x más una f de h, nada que ver, tengo una f de x más h. Entonces, esto está tomando el rol de lo que quería decir x en la función original. Por lo tanto, hay que reemplazarlo en la x de la función original. Entonces, nos va a quedar x más h
¿Mejor querés? No, mejor no sé si tengo. Ya, ¿eh? todo al cuadrado. ¿Y yo qué gano? Más 1 porque la función tiene esa estructura. Cuando uno dice f de x igual a x cuadrado más h, no dice, ya se te dio x, ¿no? Pero no es que dice x porque es solo con x. Es f de algo, la función dice que es igual a algo al cuadrado más 1. Así es como tenés la función. F de estrellita, estrellita al cuadrado más 1. F de un árbol, árbol al cuadrado más 1. F de x más h, x más h al cuadrado Corto. más 1. Esa es la estructura de la función. No te dejes marear con las letras. Bueno, y después dice menos f de x. Bueno, f de x es esta que está acá. La voy a encerrar entre paréntesis porque como tenés un menos a la izquierda, viste que ahí te quedas cuidado con los signos y bla, ¿no? Hasta ahí el planteo. Se supone que lo vieron ya en el ejercicio 1, pero por la duda no hayan podido practicar todavía. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Yo me perdí con el x y el h al cuadrado. Con el x y el h al cuadrado. Bien, lo retomo acá a un costado. Bien. Voy a hacer otra apuesta con otra cosa para que a ver si te gusta más. Suponete que yo tengo una función fx, nada que ver, no es esto, es otro ejemplo, nada que ver. Nada, una cosa que estamos conversando. Suponete que f de x es igual a 3x. Nada más. Entonces yo te pidiera cuánto es f de Cuando te 1. dice es mostaza merlo, ¿no? Bueno, vos lo que harías No, tu hermana, ¿quién va a ser? por el número 1. Porque acá x ahora está siendo reemplazada en la misma posición por el número 1. Entonces, donde decía x en el ejercicio, vos agarrabas y lo reemplazabas por el número 1. ¿Así vamos bien? Bueno. Si vos tuvieras f de corazón, vos sabés que f de x es 3 veces x, f de 1 es 3 veces 1, f de corazón serán 3 corazones, ¿no? Porque donde dice x, No. ahora tengo un corazón, entonces donde dice x está un corazón. ¿Está bien? Ahora suponete que vos tenés f de corazón más estrellita, porque me gusta, nada más. Bueno, a mí no me importa todo lo que está metido ahí adentro. Lo que está metido, acá adentro era como si fuera corazón, era como un 1, era como x, era como sea. Lo que hace la función es darle una orden a eso que vos le estás dando. Si le das x, la función te devuelve 3x. Si le das un 1, te devuelve 3 por 1, ¿no? 3 veces lo que le das. Si le doy un corazón, me devuelve 3 corazones. Si le doy un corazón más estrellita, me devuelve 3 veces corazón más estrellita. Porque la función hace eso. Hasta acá, ¿se entiende? Ahora, yo te pido f de x más h, de esta misma función, de la que estamos hablando acá. De esta que estamos hablando acá. ¿Qué crees que va a dar acá? 3, todo eso por x más h. Ok, 3 por x más h, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hiciste vos? Reemplazaste a la x por lo que yo te doy, que ahora es x más h lo que yo te doy. Entonces, reemplazás a la x, esta es re en criollo, ¿eh? De
la función por x más h. Eso es lo que haces. En cada lugar donde la función tenga escrita una x. Bueno, esta tenía escrita en un lugar solo. Pero si vos ves que la función tiene escrita en más lugares, por ejemplo, 3x más logaritmo. Hola, buenas tardes, de ¿cómo x. están? Bueno, f de 1 será 3 por 1 más logaritmo de 1. F del corazón, 3 por Mandan. más logaritmo del corazón. F de x más h será 3 por x más h más logaritmo de x más h, porque en cada lugar donde hay una x, vos tenés que enchufarle x más h, que es lo que tenés acá entre paréntesis. ¿Ahora se entendió un poco mejor? Ok, entonces en esta función, en cada lugar donde dice x, vos tenés que reemplazar por x más h. ¿Lo dice en un solo lugar? Bueno, en un solo lugar. Y le tenés que hacer la operación que la función te dice. En este caso la función te dice que la operación que tenés que hacerle es elevarla al cuadrado a eso que vos le des y además sumarle 1. Bueno, como lo que a mí me dio es x más h como materia prima, la función es como una licuadora. Resuelve, revuelve y te devuelve el cubo armado que es x cuadrado. ¿Ok? Bien, y ahora, esta es la clave, por eso si esto cuesta, gente, está bien que cueste, porque es lo más difícil, y ahí a todos nos pasó, y a todos los que estudiamos alguna derivada nos costó esta parte, no es que, bueno, a le cuesta 1 o 2, a todos nos costó, porque voy a decir, ¿cómo es todo esto metido acá? Nada, vos acordate que no es enchufarle un h al final, no es x cuadrado más 1 y acá le tirás un más h al final, no, nada que ver. Es reemplazar a la x de la función original por x más h. Eso es. En tantos lugares como la x aparezca en tu función, aparece en el sola. Bueno, muy bien. Y resulta que ahora tenés que resolver este límite. O sea, bueno, ya está, dijiste, bueno, bien, ahora qué hago, ¿no? Cuando h tiende a 0 y vos reemplazás, mirá lo que pasa. Antes de irme a otro número. 0 más h al cuadrado. 0, perdón, cualquier cosa estoy diciendo. X más h al cuadrado, pido disculpas. Perdón, me equivoqué yo. X más 0, porque h tiende a 0, más 1, menos x al cuadrado más 1, dividido 8. Bueno, ¿qué pasa cuando tratamos de resolver este límite? ¿Qué nos queda? Infinito que tiene infinito. A ver, x más 0 es x, ¿no? Sí. O sea que esto nos da x cuadrado. Después tengo un 1. Después cambio los signos, porque hay un menos a la izquierda. Cuidado con esta parte. Bien, ¿cómo? A ver, x cuadrado menos x. 0 sobre 0, ¿no? Eso me gustó más, bien. Entonces, no me gustó tanto lo de infinito, no me gustó tanto lo de que queda un 1, a ver si se entiende bien. Entiendo que es una mezcla de cosas, pero no eran esas específicamente. X cuadrado con menos x cuadrado se cancelan. Y el más 1 con el menos 1 se cancelarían también. O sea que lo de arriba tiende a 0. Y lo de abajo, como h tiende a 0, perdón, yo puse acá, pero acá habría que poner tiende a 0. Entonces me queda 0 sobre 0. ¿Se ve lo que queda? ¿Se entiende la cuenta que estamos haciendo? Sí, sí. Bien. ¿Y 0 sobre 0? ¿Se puede saber cuánto da ya? No, hay que salvarla. Hay que salvarla, porque es una que... Indeterminación. Ya,
Y esto es indeterminado. Es un límite indeterminado. Es un límite indeterminado. Y para salvarla, bueno, agarrate. Le pasa. ¿Cómo hacemos? Sí, decime. El binomio. Bien, correcto. Empezamos a desglosar un poco. Entonces, todo esto que está acá es muy lindo, pero lo único que nos llevó es a darnos cuenta que es una indeterminación. O sea, que retomo esta parte para ver cómo salvar la indeterminación. Bien. Entonces, acá la compañera dice que una buena estrategia sería resolver este cuadrado que está acá. Me encanta. Cuando uno resuelve un binomio elevado al cuadrado, se llama binomio porque tiene dos términos y están elevados al cuadrado. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es acordarte de la fórmula del cuadrado de binomio, que se resuelve como un trinomio cuadrado perfecto. Y otra es, si no te acordás, es pensar que x más h elevado al cuadrado, podés pensar en qué significa elevar al cuadrado. Bueno, elevar al cuadrado es agarrar esa cosa y multiplicarla por esa misma cosa, ¿no? Multiplicar dos veces la misma cosa. O sea, que x más h al cuadrado es lo mismo que hacer x más h por x más h. Y ahí haces todas las distribuciones. Eso también es una buena idea si no te acordás del cuadrado del binomio. Pero eso manejate con libertad, hazlo como quieras. Nos da igual a cualquiera. Ahora, si se acuerdan de la fórmula de trinomio cuadrado perfecto, la podemos usar si les parece bien. Pero no, que no es que es mejor que otra cosa, ¿eh? Es un recurso, nada más. Bueno, tampoco es la locura. Bueno, ¿alguien se anima a decirme cuál es el desarrollo de x más h al cuadrado? X cuadrado más 2 h más h al cuadrado. Bueno, bien. Entonces eso viene del desarrollo de x más h al cuadrado. Acuérdense que si eso no se hace es distribuir este cuadrado con la suma, un desastre. No es x cuadrado más h cuadrado, no te tientes en hacer eso porque está mal. Y entonces, o te acordás de la fórmula de trinomio cuadrado perfecto, o de binomio al cuadrado, que es como resultado un trinomio cuadrado perfecto, o te acordás de hacer x más h por x más h. Doble distributiva, y vas a llegar a esto. Bueno, le agrego el 1, que ya estaba puesto acá en amarillo, y ahora ya que estoy, sacamos el paréntesis de acá como hicimos en esta parte. Como hay un menos a la izquierda del paréntesis, eso significa opuesto de. Así que le cambiamos el signo a todo lo que estaba, le cambiamos, no le cambié nada. Sí, le cambiamos lo escuché, el signo a todo lo que estaba adentro. En este caso, un signo del 1, bueno, del x cuadrado que queda con el menos hacia izquierda. Bien. Hasta acá, ¿vamos bien? Mari, perdón, tenía en silencio. Sí. Sí, yo escuché. Ahora sí, la parte más linda es empezar a cancelar una cosita que se pueda. ¿Qué creen que se podría acá en el numerador cancelar? Los x cuadrados y 1. Me gusta. Sí. Cancelamos ahí, x cuadrado con menos x cuadrado. Bien, cancelamos el 1. ¿Se puede una h cuadrada Sí, al final. No se puede, lamentablemente no se puede. ¿Y por qué no se puede? ¿Alguien le contesta? Porque está sumando. Bien, porque está sumando. Eso. Entonces, como acá tenemos dos términos, nunca se puede simplificar uno de los sumandos, No, igual. uno de los términos, con una Sí, igual Mari, yo escuché el audio, de hecho. Mira, comprobarlo. Me hice un te das coaching a luz. cuenta. La aclaré que de esta forma no se puede atender al cliente, que el cliente tiene que ser 2 más escuchado, 3 tiene que tener empatía. Pero yo escuché el audio y la señora no le estaba desconociendo el seguro, simplemente Entonces, lo que quería fíjate, era cuando uno cancelarlo le tiene que porque él no hacer podía algo, mantenerlo. Parece, ni siquiera había, o sea, en el audio, cuando terminé de completarlo, de escucharlo, perdón, en ningún momento llegó a preguntarle por qué motivo era la cancelación. O sea, yo hablé con ella de esto, que tiene que indagar, que tiene que sacarse la maquinita de la cabeza para poder escuchar al cliente, porque si no tenés una escucha activa, formal, nunca vas a resolver, más allá de la empatía obviamente,
el llamado ni la resolución, porque para el cliente es un duelo que no lo estamos ayudando. Bien. Está muy mal. ¿Correcto? Y esto sí está bien. La baja ya está realizada. Sí, en el comentario, sí. Ahí está. Bien. Perdón, yo voy anotando cosas que nos van surgiendo, porque me parece que está No, bueno. nada. No. Que yo contraté con Cencosud, le dijo. Bien, Sí. entonces... Sí, le dijo eso. De hecho, por eso yo digo, yo le hice un coaching a Luz y le dije que, o sea, de dónde había sacado, o sea, lo que ella que le había dicho al cliente, no era nada de lo condecía con lo que el cliente le estaba transmitiendo, con lo que el cliente le estaba queriendo decir. O sea, necesito que me canceles. Si vos tendés H0, o sea, más allá de la NPS, yo lo venía trabajando anteriormente porque llegó por otro canal primero el reclamo. O sea, lo agarré a tiempo, pude escucharlo y por eso logré poder hacer el coaching. La baja ya está procesada, se procesó por medio del canal de gestiones, porque también el reclamo llegó por ese lado. Por eso te digo que estábamos ya al tanto de este reclamo. Sí. Hasta que no simplifiquemos algo de arriba con algo de abajo, no se va. Podría haber estado mal. Pero ojo, no tentarse con simplificar para sí, obviamente. Simplificar con cosas que se pueden. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar una H factor común. ¿Por qué H? Porque es la que se repite y además tenés que pensar todavía que H es la variable del límite. H es la importante acá. Sí. Calculamos, hallamos o extraemos H factor común. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? ¿Cómo? 2x más H. Bien, 2x más H, correcto. Dividido H. Ahora sí, esta H está multiplicando. Esta H está dividiendo. La operación fundamental en el numerador ya no es más una suma. La operación fundamental ahora es una multiplicación. ¿Okay? Entonces podemos simplificar. ¿Correcto? Simplificar. La H con la H. Y ahí, como esa H era la que en el numerador hacía que todo valga cero. Fíjate cómo le identificás y la sacás. Y la H del denominador que tendría que está también identificada. Chau, fuera. Entonces cuando vos quitaste, ahí esa H es la que hacía que sea 0 sobre 0. Ya ahí te libraste. Y entonces, como H tiende a 0, todo este límite nos queda escrito como solamente 2x. Una mamá. Es lo único que nos quedó, porque 2x más 0 es 2x. Entonces, la derivada de esta función, que era x cuadrado más 1, es 2x. 2x es la función derivada de x cuadrado más 1, que es justo la que yo les propuse cuando empezamos la clase, que les dije el doble, viste que salía 2 por n, después 2 por x, bueno, podría haber sido perfectamente de esta función original. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahora, ¿hay alguien para entrar? Sí. Ahí está. Bien. Ahora bien, una vez que haces esto, bueno, te van a empezar a pedir un montón de funciones, ¿no? La guía te tira la de f de x igual a 5x cuadrado, parecida a esta, te va a salir bien. Después te tira otras, 1 sobre x, te tira raíz cuadrada de x más 2, te tira cualquier cosa, te tira con lo que viene. Y vos decís, tengo que hacer un límite para cada una de estas funciones. Y ahí es donde viene el tema que decís, la verdad que es poco práctico esto. Si cada vez que tengo que derivar, tengo que hacer un límite, ya estoy como un poco agotada. Ya sé, van a venir funciones diferentes, yo voy a tener que hacer propuestas diferentes, porque 0 sobre 0, si viene de un polinomio, todo muy lindo, factorizo, bla, bla, bla.
pero si hay una No me división... alcanza el tiempo para hacer la evaluación. No te alcanza, exacto, olvídate, que te quedas con un ejercicio y son 10, no te alcanza. Correcto. Entonces, ahí es donde ves la poca practicidad que tiene la función derivada dada de esta manera. Ahora, ¿es la derivada esto? Sí, claro. Entonces se sentaron a decir, bueno, pará, ¿no me podrías haber dicho que daba 2x de entrada? ¿No tendrá algo que ver con la fórmula de la función? Bueno, entonces se sentaron a hacer en forma teórica, bueno, cada vez que era x cuadrado, y le cambiaron en vez de más 1, pusieron más 2, más 3, menos 8, más 20. Se dieron cuenta que no importaba el numerito que vos ponías acá, ese más 1, con ese se te iba a cancelar, porque siempre iba a haber un menos en la fórmula. Entonces vos acá ponías en vez de más 1 más 10, a vos te quedaban más 10 menos 10. Se iban a cancelar y te iba a quedar 2x igual. Y si era x cuadrado más 700, 700 menos 700 se te iba a cancelar, te iba a quedar 2x. Bueno, ese que se sentó y que hizo eso fue Newton, por un lado, ¿no? Más o menos tiene como mucha... es muy popular, se conoce a Newton. Y por el otro lado, Leibniz, que fue un matemático, que no sé si es tan popular, dentro de los que estudian matemática lo es, por lo tanto ahora es popular para ustedes también. Y Newton por un lado, por una necesidad de la física misma, y Leibniz por una necesidad de la matemática, por el amor a la matemática, porque era un matemático, él estaba en Lipschutz, y se le ocurrió también esto de las derivadas. Y gracias a ellos que hicieron muchas cuentas, entonces podemos hacerlo en forma práctica, ya que esto no es tan práctico. Ahora, esta es la definición formal. Si alguien a vos te pregunta, che, ¿qué es la derivada? Bueno, la derivada primero es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Ah, mira vos, ¿y cómo se calcula? Y es un límite, casi todo en el análisis es un límite. Hasta la derivada es un límite. Ah, bueno, pero pará, es muy largo eso, ¿no me la podés hacer más corta? Y ahí vos le decís sí, ahí va. Perdón, pasé de hoja. ¿Puedo pasar de hoja? Sí. Gracias. Y entonces, ahí vas a lo que sí te va a recontraservir, esto también te va a recontraservir lo que hicimos, pero esto también, y que son las reglas prácticas para poder derivar. Para poder derivar en forma práctica, vamos a escribir acá, para poder derivar en forma práctica. Esta mamá, que mamá, esta Debemos te dije. considerar dos grandes cosas o temas. Uno es el álgebra de las derivadas. No te asustes, no es tan difícil. Álgebra significa propiedades, en matemáticas. O sea, las propiedades de la derivada. Propiedades. Y además, las reglas prácticas, así se llaman. Sí. Bien. Yo noté lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Si ustedes me permiten, yo les voy a compartir un documento que ya tengo separado y que ustedes también lo tienen en el teórico de la materia. Que es esto que está acá, que lo voy a ampliar un poquito. Lo voy a poner un poco más... ¿Cómo? Ahí está, ahí se ve bien. Sí. Sí. Vamos, buenísimo. Bien, y entonces, esto tarea 27 no vale, porque yo lo recorté lo de la facultad para poder ponerlo. Esto queda grabado, ¿no? Bueno, no importa, en el colegio, para los chicos del colegio. Bueno, y es una tarea, pero más adelante. Bueno, cuestión que ahí lo voy a sacar. Bien. Entonces, ¿cuáles son las propiedades?
Las propiedades dicen que si vos llegas Yo, a por tener ejemplo, dos eso- funciones, F y Sí, G, eso que decía dos Cari, funciones que yo también lo cualquiera, noté en los pocos audios que y logré querés escuchar. hallar la Y derivada lo que se me de ocurrió la a mí suma a partir de esas ayer es funciones, hacer la derivada, empezar a hacer pero una la competencia suma entre de los las chicos de funciones, venta. Entonces sería una podés competencia hacer semana la vencida y derivada un premio de una sorpresa. función No y sé, que después podían, la no sé, derivada de la otra. ingresar, no Y sé, después la más suma. tarde, media hora, una Lo hora, mismo dependiendo ocurre obviamente para la la resta, jornada siempre un no viernes, que es donde solamente quizás con la tenemos suma, menos para la resta caudal de también. llamado en un lunes Si porque vos tenés explota, pero quizás hacerlo la derivada de una resta a de semana funciones, vencida, entonces ahí podés yo ya lo derivar propuse en el día de ayer a los chicos en el podés grupo derivar la otra, y para después empezar podés a restar esa armar esto de las propiedad. ventas, a ver cómo funciona. Ahora, en cambio, si vos tenés la multiplicación Sí. de dos funciones, entonces la derivada no es la derivada de una por la derivada de la otra. No es tan sencillo. Para eso estos dos capos que yo te digo se sentaron, hicieron un montón de derivadas de producto de funciones y llegaron a esta conclusión. Dijeron que si vos querés derivar el producto de dos funciones, tenés que derivar primero una de ellas, multiplicar por la derivada de la otra, por la otra función sin derivar, y después le tenés que sumar la primera función sin derivar y multiplicarla por la otra derivada. O sea, vas a tener un choclito ahí separado en dos términos, donde uno de ellos es el producto de la derivada de una función y la otra sin derivar, y el otro término es la primera función sin derivar y la segunda derivada. Ya sé que hasta ahora vos decís, ¿y cómo derivo? Ya voy, espérame un minuto. Por otro lado, lo que acá dice x sub 0, quédate tranquilo que también y tranquila funciona para x en forma genérica, así que está todo bien. ¿Qué pasa si tenés la división de dos funciones? Bueno,